está en nuestro móvil Sergio Joclender, apoderado de Sueños Compartidos y uno de los primeros en denunciar a José López por este desvío de fondos. Está con Maite. Buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Sí, nos recibió en su departamento de Rosario. Le agradecemos estos minutos y también con la última novedad, ¿no? Martínez de Giorgi lo citó, va a tener que ir el 11 de julio de nuevo por esta causa que se reactiva de Sueños Compartidos. Sí, así es. En realidad no es la causa original. Esta era la causa que se había iniciado hace 5 años, donde los imputados eran precisamente López, De Vido y Eve de Bonafini, y que había tenido paralizada a él durante 5 años. Más de 5 años ya. Y causa donde están infinidad de denuncias contra los funcionarios. Pero, bueno, a raíz de todo este escándalo, cuando yo salgo a hablar y a denunciar a la Justicia Federal, digamos, reflota esta causa, porque la otra estaba prácticamente cerrada. Pensé que la semana pasada me levantaron la inhibición general de bienes y me habían devuelto el dinero de la fianza, que lo tengo que devolver porque era prestado. Ajá. Y pero bueno, a raíz de todos estos escándalos y fundamentalmente a raíz de salir a denunciar que todo este escándalo de corrupción solo fue posible porque la Justicia Federal fue cómplice. Es decir, los jueces federales son los que lo permitieron. Sí, Sergio. Bueno, misteriosamente, de la noche a la mañana sacan esto. Y como no me pueden citar a mí, arman este escándalo y este disparate de 43 imputados. Es una causa de... Imagínate que son más de 100.000 fojas. Tal cual. Que va a tener ahora buenos días. Gobernadores, funcionarios. Sí. Te quería preguntar, porque tiene muchas aristas, como vos venías enumerando recién mientras arrancabas tu discurso, tiene muchas aristas la Justicia Federal. Después te vamos a ir preguntando por esos temas también, pero quiero arrancar por José López. ¿Cómo era el mecanismo que tenía él para desviar los fondos públicos a la obra pública? Es muy sencillo. José López manejaba toda una serie de partidas, entre las cuales está la partida 50, que después me gustaría que habláramos de ella, precisamente. Muchas partidas para ejecución de obra pública. Toda la estructura de obra pública se utilizaba para 2 objetivos. La primera, para disciplinar a los intendentes, a los gobernadores y a los legisladores provinciales. La provincia o el municipio que no acompañaba el modelo, no tenía fondos. El proyecto nacional y popular, no recibía un mango ni para hacer una salita de salud. El que sí acompañaba podía participar de los negociados y se hacían obras públicas. Obras públicas que eran digitadas exclusivamente desde Buenos Aires por López y De Vido, donde ya estaba previsto qué empresa la iba a ejecutar, qué empresa iba a ganar la licitación y cuánto le iba a retornar al Ministerio de Planificación, a López, que era el que recaudaba directamente esto, en concepto de retorno, coima, robo, como quieran llamarlo. El cálculo aproximado, siendo prudente, es que aproximadamente el 50% de lo que Planificación Federal ordenaba al Ministerio de Economía que pagara era lo que le retornaba. Se enriquecían todos en el camino y eso, y la plata grande se la llevaban a Néstor. Claro. Y Néstor la utilizaba para sostener toda la estructura política del kirchnerismo a lo largo de estos años. Esto es importante. Además de su patrimonio personal. Lo que señalás vos, Sergio, porque varios kirchneristas, varios dirigentes del gobierno anterior salieron a decir que López robaba solo, que no sé, era un loquito que andaba robando solo y nadie se enteraba. Obviamente había una cadena de corrupción que iba hasta arriba, hasta el expresidente y la expresidenta. Pero es absoluta, es así. Es más, además López era el responsable de armar toda la ingeniería del patrimonio familiar de los Kirchner. Claro. Es decir, yo me acuerdo cuando López, 3 meses después del fallecimiento de Néstor, cuando Cristina vuelve de ese duelo que tuvo, nos interrumpe una reunión un día diciéndonos que tenía que ir a explicarle al pelotudo de Máximo y a la Cristina, esas son las palabras de él. Textual. Sí, así, al pelotudo de Máximo y a la Cristina, todo el tema inmobiliario, las propiedades, porque ahora se tienen que empezar a hacer cargo ellos. Bueno, te hago una pequeña interrupción ahí. No te olvides que tanto De Vido como López vienen con los Kirchner de Santa Cruz. Claro, vienen desde allá. Ahora, de los 80. Manejaba todo Néstor y cuando fallece Néstor, Cristina no sabía todo lo que Néstor había hecho. O sea, no estaba involucrada puntualmente en cada negociado.
A ver, Cristina sabía y usufructuaba. Lo que no hacía era, de todo eso se ocupaba Néstor personalmente. Pero todo se decidía en la única mesa chica que gobernó este país. Pues este país lo gobernó una mesa chica compuesto durante muchos años, mientras vivió, por Néstor, Cristina y Zanini. Es decir, ellos eran los que tomaban todas las decisiones. De ese dinero que se recaudaba en forma espuria, en forma delictual, se pagaban las campañas políticas del intendente, gobernadores, las campañas nacionales, se compraban medios de comunicación, se le pagaban propagandas, entre comillas, a los periodistas o a medios de comunicación para que acompañaran el proyecto. Se bancaban programas de televisión, programas de radio, se compraban radios, se compraban multimedia como los que después figuraban a nombre de Cristóbal López. Se armaban las empresas estas fantasmas como las de Lázaro Báez, sí. Y fundamentalmente se le pagaba un sobresueldo a una enorme cantidad, no sé si a todo o a la mayoría, pero una enorme cantidad de funcionarios del gobierno nacional, de los tres poderes. Es decir, porque el problema cultural que tiene la Argentina es que son muy pocos los funcionarios, los jueces, los legisladores, los secretarios de Estado, los ministros, viceministros, directores, que pueden justificar su patrimonio y su tren de vida con su recibo de sueldo. Esa es la realidad y eso es lo que y ahora, con toda esta red de corrupción que vos de señalás, Sergio, ¿qué esperanza podemos tener de que todos estos delincuentes vayan presos? No, ninguna. ¿Ninguna? Yo, ninguna. Ninguna. A ver, nos quieren hacer creer, nos quisieron vender entre algunos periodistas y algunos jueces y fiscales, por ejemplo, que Lázaro Báez, su hijo, qué sé yo, y que van a transformarse en un nuevo arrepentido. Mentira. No es así, pues ya negociaron. Si no negociaran, jurídicamente es absolutamente imposible que los hijos de Lázaro Báez tengan libertad. Claro, recalcaste dos o tres veces, ¿qué es lo que arreglaron? Sergio, lo de los periodistas. ¿A quiénes te referís? ¿Cómo? Que recalcaste 2 o 3 veces lo de los periodistas y los programas. ¿A quiénes te referís puntualmente? ¿A qué periodistas? No, en general, yo veo muy poca televisión, digo, pero en general cuando se instala un tema o una idea, ¿sí? Y se hace ver que posiblemente se transformaría en un arrepentido o que la esposa dijo que si los tocan van a hablar, y esas tonterías. Acá la realidad pasa por lo siguiente. A Lázaro Báez le han prometido, no sé si van a cumplir todo, pero le han prometido, le digo, aguantate un año adentro, porque el escándalo es muy grande, a tus hijos no lo vamos a tocar. Después inventamos un problema de salud, te trasladamos a un hospital o a una clínica. Y después un arresto domiciliario y la causa va a dormir. A ver, son causas que en los tiempos de la justicia federal y con la complacencia y connivencia de jueces como Rafecas, como Casanelo, qué sé yo, a ver, va a pasar el macrismo y va a venir alguna otra cosa que no conocemos y todavía van a seguir ¿Tenés constancia vos, Sergio, de que Casanelo se reunía con Cristina? Como dicen que hay una carta que Lázaro de puño y letra escribió hablando de las reuniones de Cristina y Casanelo en Olivos. No, la verdad no. Lo que sí tenemos, lo que la sociedad tiene es la evidencia de que toda esta red de corrupción no pudo sostenerse en impunidad durante 12 años sin la connivencia y la participación de la justicia federal. Eso está claro. Por lo menos en su mayor parte. Porque a todos nos llama la atención cómo revivieron las causas a partir del cambio de gobierno. ¿Qué causas revivieron? Es decir, hasta ahí. Es decir, no, lo que bueno, revivió los empiezan a fue citar. la posibilidad de mayor transparencia periodística. Lo que revivió fue una posibilidad de mayor transparencia periodística. Entonces eso hace que se genere una presión social y entonces, bueno, algo hay que hacer. A ver, pero de fondo nada, porque, ¿cómo es posible que Cristóbal López esté en libertad todavía? ¿Cómo es posible que Cristóbal López esté en libertad? Solo con la retención del dinero del impuesto de los combustibles, que no le pertenecía, ya tendría que estar preso. Y no, está en libertad y vendiendo sus medios, sus propiedades y empresas. ¿Cómo es posible que los hijos de Lázaro Báez no estén detenidos? Digamos, pero no hay justificación jurídica para eso. Sergio, hay algunos que también se pueden preguntar por qué estás libre vos, ¿no? O sea, acá parece como que el muerto se asusta del degollado. No, para un poquito. Porque en mi caso, si hubiesen encontrado que faltaba un alfiler,
a mí no me persiguió la oposición, el macrismo, qué sé yo, a pesar de que la denuncia original fue de la gente de Lilita Carrió. Es decir, a mí me persiguió con toda dureza el cristianismo, el kirchnerismo. Sí. Es decir, pero fueron los más duros. El juez que armó todo el circo y el procesamiento y que me detuvo 2 veces fue Norberto Yarvide. Es decir, Ahora, Joe Klender, la hace Cámara que muchos años convalidó todos todo ese accionar recordamos... fue la Cámara Federal 1, la Sala Federal 1. Todos recordamos cuando Eve de Bonafini hace muchos años aparece diciendo que lo quería usted como un hijo, y aparece usted trabajando con Eve de Bonafini en Sueños Compartidos y vinculado con el gobierno. Usted relata desde afuera esta red de corrupción como si no hubiese formado parte en algún momento de toda esta estructura. Habla de una asociación ilícita. ¿No le dio miedo estar involucrado en esto? ¿No se dio cuenta cómo venía la mano? A ver, uno no se entera de estas cosas de la noche a la mañana, es un proceso. Cuando recién empezamos nosotros con la... A ver, en la Argentina existe una patria contratista y grupos económicos que se benefician de la obra pública. Eso lo sabemos todos desde siempre. Bien. Ahora, cuando se presenta el proyecto de Sueños Compartidos, Néstor lo apoya y lo protegió mucho. Y yo te puedo asegurar que en el tiempo que yo estuve a cargo de la Fundación, ni un centavo se desvió, ni una obra se dejó de hacer, no hubo un solo sobreprecio, no hubo sobrefacturación, no hubo facturas truchas, toda la gente estaba en blanco. Ahora, ¿qué es lo que sucede? A partir de la muerte de Néstor, López intenta avanzar sobre la Fundación. ¿Y cuál es el planteo que nos hace a nosotros? Nos dice, le dice a la Fundación, le dice a Eve, me dice a mí, todos, que la Fundación tenía que dejar la construcción, que los contratos de construcción él se los quería pasar a empresas amigas, conocidas de él, que él nos iba a recomendar, y que la Fundación solo se dedicara a las actividades culturales y a la venta de paneles del sistema constructivo que estábamos utilizando, y la venta de tecnología. Y yo a eso me opuse, a eso le dije que no, digamos, de ninguna manera yo no le iba a permitir eso. Porque la Fundación no era una empresa constructora, la Fundación construía en villas y en asentamientos. Contrataba a la mitad de hombres, en la medida de lo posible, mitad hombres y mitad mujeres del propio barrio, del propio lugar. Gente que no tenía experiencia laboral previa, gente que venía de la adicción, de la delincuencia, de salir de la cárcel, de enfermedades, de la marginalidad más absoluta. Sí. Se les daba trabajo, se les daba desayuno, ¿Y quién desvió almuerzo, los merienda, fondos cena a los que trabajaban de la Fundación? turno noche. Esperá, déjame terminar. Entonces, había todo un trabajo social de alfabetización, de salud, que ninguna empresa privada lo iba a hacer. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo finalmente logran que renuncie a la Fundación, renuncio a la Fundación, me voy y Eve, como mucho todos me defendían, empieza a echar de la noche a la mañana a todos los arquitectos, todos los ingenieros, todos los contadores, todos los abogados, y paraliza todas las obras, paraliza más de 30 obras en el país. Claro, y eso yo lo denuncio. Primer mes, y pido la intervención de la Fundación, primer mes todavía había plata para pagar sueldos. Segundo mes se alcanzó para pagarle los sueldos a la gente, 6.500 trabajadores, 6.500 familias. Al tercer mes ya no había más un mango si las obras llevaban paradas 3 meses. Y López, que había ahogado financieramente a la Fundación, después de al pelearse conmigo, ¿qué es lo que hace? Comienza a retener pagos que en aquella época eran por cerca de 160 millones de pesos y están documentados en la causa. Yo me voy de la Fundación, renuncio, y hace 3 años el defensor oficial, pues yo no tengo defensor particular, yo tengo defensor oficial de siempre. El defensor oficial logra conseguir los libros de actas y logra descubrir que muchos meses después esa plata, ya no era esa plata, sino que era mucho más, eran 260 millones de pesos, la Fundación los cobra, mucho después que yo me fui, lo cobra, pero no lo cobra directamente la Fundación, lo cobran a través de un fideicomiso, con la firma de Eve, autorizado por Eve, a través de un fideicomiso que creó gente que puso el contador vudú. Ahora, todo esto va a salir en la causa, pero ¿cuándo va a salir? O sea, Eve de Bonafini sabía que se desviaban estos fondos. No, a ver, ¿qué hicieron con la plata después que yo me fui? No sé. ¿Qué hicieron con el patrimonio? Pero ella estaba al tanto. Que era millonario y que yo pude construir, desapareció.
A ver, Ahora, Sergio, te hago una pregunta, porque es sí. muy llamativo las imágenes de la plata en efectivo, de la plata en bolsones. Digo, ¿vos sabías de esta manera de operar? ¿Hay mucho más dinero escondido de esta manera? No, a ver, esa plata, este bolso con plata que le encontraron, o estos bolsos con plata que le encontraron a López, eso es el cambio chico. Era la plata que tenía en la casa por si tenía por cualquier emergencia, por si tenía que hacer alguna compra. Y las alhajas y los relojes que usaba y el fusil ese que alguien le había regalado y no te podía justificarlo. Alguien le dijo que iba a haber un allanamiento y lo escondió. Pero eso no es plata para ellos, porque los montos que manejaron son descomunales, son obscenos. ¿Dónde está son ese cifras dinero? que a ver, la parte que manejaba Debido, que era transportes, energía, subsidio y combustibles, lo más probable es que gran parte de eso nunca haya entrado al país y esté en las Islas Seychelles, en Miami y mucho de lo propio de Debido seguramente está en Brasil. No se olviden que Debido está imputado en una causa de corrupción muy grande en Brasil. Todos los barcos de gas fantasmas y más. Cuando ustedes hablan de que manejaba el área de transporte eran trenes, hidrovías, puertos, estaciones, talleres ferroviarios, el transporte empresas de transporte de media y larga distancia, subsidios a los combustibles. Son sumas siderales. Solo en compra de energía, solo la parte de energía que manejaba Debido, de compra de energía tenía más de 12.000 millones de dólares anuales de presupuesto asignado. Ahora, todo eso es lo que el país gastaba. Sergio, gastaba. todo esto es como una especie de gran plan para, digamos así, esquilmar al Estado, para llenarse de plata a ellos en lo personal, para hacer política, digamos, ¿cuál era el esquema? Y por otro lado, vos hablás de un antes y un después de la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Después de Néstor Kirchner, ¿todo ese plan, digamos, lo empezó a manejar Cristina o se desbandó? El tema es así. Nos impusieron esta idea de que, bueno, de que la corrupción es inevitable y que, bueno, roban pero hacen. Y la otra idea más peligrosa todavía es que para hacer política tenés que hacer caja. Porque si no, solo harían política los que tienen plata o los que están apoyados por los grandes grupos económicos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Es decir, Néstor arma un sistema de recaudación. Pero claro, recaudaban 10, invertían 8 en política y con 2 se quedaban. Pero Néstor llevaba la cosa más o menos ordenada. Cuando él muere, los primeros 3 meses nadie sabía qué hacer. Vos ibas a un ministerio, a una secretaría de Estado, qué sé yo, y nadie sabía qué iba a pasar ni con quién tenías que hablar. Dice, no, espera, yo no sé nada. Pero, ¿por qué no lo llamás a fulano? No. Todo el mundo no sabía qué iba a pasar. Cuando vuelve Cristina, Néstor, ¿qué pasaba? Néstor se manejaba directamente, es decir, el ministerio, cada repartición, cada organismo, no era una estructura piramidal, sino que él se manejaba directamente o con López o con Debido, es decir, para cada cosa. Después todos tenían que firmar, todos tenían que poner el gancho. Pero él se manejaba transporte con combustible con Era radial. Ahora, ¿qué pasó después, con aquel. Sergio, Bien. ¿qué pasó después? Cuando Cristina asume, después de la muerte de Néstor, ¿qué hace? Digamos, lo único que hacía era preguntarle a Debido y a veces a López sí porque tenía mucha confianza con él y él le manejaba toda su economía, ¿dónde está la mía? Ya no había más proyecto político, ya era el desbande. Entonces estos comienzan a actuar por su cuenta, es decir, muerto el jefe, digamos, los demás siguieron con la misma dinámica. Cuentapropismo de de la recaudación y coima. robo, sí, pero ya para ellos. Entonces, ¿y qué hacían? Bueno, tiraban algo para ir tapándole la boca a algunos. Pero es tanta la concentración de poder. Bueno, no te olvides que llevaban 12 años ininterrumpidos. Ellos jamás soñaron que iban a perder las elecciones, que podían perder las elecciones. Es decir, ellos estaban seguros que de alguna manera lo colocaban al payaso de Scioli, al monigote de Scioli, ahí con Zanini atrás. ¿Por qué payaso, Sergio? Pues no un payaso, un monigote, un títere para manejar. Media idea propia, es una figurita que pusieron, pero que no tiene capacidad de gestión, un tipo que no tenía la posibilidad de... Imagínate lo que hubiese sido este país
con Scioli No y quisiera. Zanini. Ahora, lo que Bueno, vos decís, bueno. Sergio, es que ponían un títere para seguir con todo este modelo manejado por Zanini, en este caso desde el Ejecutivo, y ellos detrás, Cristina y su gente detrás. Ya el último tiempo no les preocupaba seguir con ningún modelo porque ya no había ningún... no había ningún objetivo político ya. No digo el modelo de robo, no te hablo de lo Claro, ideológico. ya lo que les interesaba era garantizar la impunidad después de tantos escándalos periodísticos que hubo. Ok. Es decir, ahora, lo bueno de este momento que estamos viviendo es que estas cosas comienzan a salir a la luz. Ahora, que se comienza Sergio, a hablar más. María Julia Oliván te saluda, ¿cómo te va? Por un lado, Hola. resulta como muy esclarecedor, casi didáctico, pedagógico, como vos estás explicando perdón, me confundí de cámara, las maneras de desviar fondos públicos. Pero vos todavía tenés que dar cuenta concretamente sobre el tema de cómo, siendo apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y teniendo participación societaria en Meldorec, que es una de las constructoras que más viviendas hizo en relación a Sueños Compartidos, con los fondos que recibía Sueños Compartidos, eso también tiene un tufillo y es prácticamente otra lección de corrupción que protagonizás vos. O sea, mirás todo muy de afuera, pero estuviste adentro. Bien, te corrijo. Meldorec ejecutó solamente y por contrato 12 viviendas móviles de una nueva tecnología en la fábrica de casa que estaba instalando. Solo 12, que son las que se pusieron Pero el paquete en accionario el que vos Club compraste Alvariños. fue con 1.100.000 pesos más o menos. En el Club Alvariños. Están los... Espera, Y 4 en el Club perdóname, Alvariños. sacaste plata de la cuenta de Fundación Madres, o sea, en el periodo que vos sacaste 1.400.000, con 1.100.000 compraste parte del paquete accionario de Meldorec. Eso también suena a desvío. ¿O dónde tenías ese dinero? ¿Por qué hiciste esa constructora? Mi única actividad, bueno, si me dejaste, te explico. Mi única actividad no fue ser apoderado de la fundación. Yo era apoderado de la fundación, además tenía un estudio jurídico, además tenía una empresa, además generaba tecnología, fabricaba máquinas, vendía máquinas. A ver, hice muchas cosas en mi vida y tenía mucha actividad. Es más, mi situación fiscal hoy es que lo único que le debo a la AFIP, y se lo estoy discutiendo porque me hicieron figura una propiedad que no es mía, lo único que le debo a la AFIP kirchnerista, no estamos hablando de una AFIP que es una AFIP que me dio vuelta 20.000 pesos, digamos. Esa es mi deuda fiscal, y era responsable inscripto y pagaba impuestos. Y tengo patentes. Y tengo patentes en el exterior y tengo registros de marcas en la Argentina. Es decir, yo tenía muchas actividades. Yo en la fundación ponía más de lo que alguna vez pude llegar a ganar. O sea, no te enriqueciste con la fundación. Al contrario, a ver... ¿Y por qué vas preso? ¿Por qué te acusaban de los La fundación yates, era la propiedad? permanentemente estar ayudando a tapar agujeros. Claro, el avión y el la yate fundación eran de la permanentemente fundación de la empresa Meldorec. Y es más. Y hay testigos que dicen que lo vieron por el río usando el yate que era de ¿Cómo? Meldorec, perdón. No, estoy hablando del avión y del yate Sí. de Meldorec. Sí. Era de Meldorec, claro. Sí, sí. Vos eras accionario de Meldorec, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Y por qué Sí. tenías que tener un avión? Pero Meldorec tenía muchas cosas más. ¿Por qué la empresa tenía Meldorec que tener un avión? tenía fábricas, tenía galpones enormes en Barranqueras que ahora los tienen están ocupados, maquinaria Claro, que me pero, robaron y que ¿entendés, me Sergio, secuestraron y la que están si usando? yo recibo subsidios del Estado para hacer una obra con una fundación como Madres de Plaza de Mayo y a su vez tengo una constructora y contrato a esa constructora con la fundación que recibe los fondos públicos y es blanco y en botella? O sea, es muy raro dividir las actividades que vos realizabas y decir que ninguna tenía interés en otra, ¿entendés? Mira, todo el tiempo que yo trabajé y estuve en la fundación, aporté muchísimo más de lo que alguna vez pude haber ganado en la fundación. En la fundación era permanente estar sosteniendo no solo el programa Sueños Compartidos, con la enorme presión de gasto social que había involucrado en cada obra, sino también todos los megaproyectos de las madres y de EVE. Está bien, Es pero decir, eso no había justifica lo que le está sostener preguntando. el centro cultural.
había que sostener el centro cultural que funcionaba en la ESMA, con plata la nuestra imprenta, lo hacía, estaba la todo editorial. bien. Claro, lo hicimos todos, digamos. Bueno, pero todo eso salía no solo de los aportes que muchas veces hacía yo, sino de aportes que hacían compañeros. Pero de aportes Sergio, que hacían eso no amigos, justifica, donde eso no tratábamos de justifica, a sostener ver, eso. no. Yo no saqué un mango ni le vendí una sola propiedad. No, espera, a ver. Sí, ninguna de los 30 obradores que se hicieron en el país los ejecutó Meldorec. Y cuando yo renté el avión de Meldorec para que se pudieran hacer los traslados de personal, de plano, hasta de suelo antiofídico, qué sé yo. Siempre fue verificando que siempre le saliera muchísimo más barato a la fundación que el traslado que alquilar un avión o trasladarlo por otros medios. Y uno de los traslados que se hacía era de dinero. Tenemos un abogado acá. Joclender, buenos días, soy Mauricio de Alessandro. Sí. Pero acá hay, primero que el mecanismo de alquilar un avión se parece mucho al de Lázaro Báez, digamos, las distancias, digamos, un modelo que ya estaba aprobado. Pero hay un informe de la Auditoría General de la Nación que dice que usted retiró 24 millones de pesos, que en ese momento representaban unos 7 millones de dólares, una suma similar a la que tiró por la ventana. Sí. Después que su hermano retiró 13 millones de dólares, que hay un faltante de 42 millones de dólares. Esto es un informe de la Auditoría General de la Nación, de Leandro Despuy, que era oposición, no es kirchnerismo, y dice que Meldorec se llevó 4 millones de dólares. Es decir, hay faltantes en eso. Y respecto de Meldorec y la compra de propiedades, le compra a la hija de Eve de Bonafini un departamento en 120 mil dólares que había vendido o había comprado ella, no sé si en 80 mil o en 40 mil. Es decir, había una... Y además de eso, como empleador, Sueños Compartidos no le pagaba las cargas sociales a nadie, con lo cual yo no estoy tan seguro de que esa contabilidad fuera prolija, y no digo que fuera por una cuestión tal vez de enriquecerse, pero claramente Eve de Bonafini y usted, que es un abogado, construyendo casas con dinero público, tal vez no era lo ideal. Tampoco por ahí el ideal era Báez, pero digo, me parece que había una matriz donde usted quedó enredado, ¿no? A ver, que muchas veces, que en muchas ocasiones había que estar tapando agujeros y ayudando en el momento de financiamiento de la fundación, es verdad. ¿Qué significa eso? Meldorec no ejecutó una sola obra para la fundación, salvo las unidades terminadas de nueva tecnología que se vendieron, que son las fábricas que hoy todavía me tienen que devolver, y las máquinas que todavía me tienen que devolver. Hay muchos retiros de efectivo, porque nosotros teníamos 6.500 trabajadores y de los cuales, todos en blanco, de los cuales me atrevería a decir que un poquito más del 30% había que pagarles en efectivo y no estaban bancarizados. ¿Por qué? Primero porque tenías una rotación entre la gente que se iba y la gente que venía. Después porque tenías muchos lugares del interior del país donde no podía pagar, es decir, no había forma de que la gente fuese a cobrar en un cajero automático, en impenetrable. No hay bancos, digamos, y hay gente que sale, a ver, en un asentamiento en el medio de Santiago del Estero, donde no hay nada alrededor de 30 hectáreas, no tenés forma de que la gente vaya a un cajero. Entonces, había muchos retiros de dinero en efectivo que se ensobraba, se subía al avión y se llevaba y se pagaban los sueldos, digamos. Ahora, con respecto al tema del pago de las cargas sociales, se pagaron cargas sociales, se dejaron de pagar cargas sociales cuando el ministerio dejó de pagar, cuando suspendió pagos y empezó a no haber dinero. Se debía en aquel momento, ponerle que el ministerio le debía a la fundación 160 millones y se debían 70 millones de pesos de cargas sociales. Se hizo un plan de pagos, una refinanciación, se comenzó a cumplir con el plan de pago y con toda la refinanciación, hasta que después yo me fui. Cuando yo me fui, apareció este famoso fideicomiso que se apropió de todos los fondos de la fundación y dejaron de pagarle. No pagaron no solo las cargas sociales, no pagaron las indemnizaciones de despidos de miles de trabajadores y de profesionales que había. Ahora, Sergio, ¿qué función puntualmente? Pero bueno, a ver, está en el expediente, digamos, y no podemos transformar. Es decir, no podemos transformar que la corrupción de la obra pública en Argentina fue Misión Sueños Compartidos. Si fue la única obra que se hacía a precios adecuados, con la calidad que correspondía, en los tiempos que correspondía, donde no faltó un mango, no hubo una sola factura trucha. A ver, Claro. ¿vos tenés Pero idea de lo que 200 son, millones faltan. 30 obradores en todo el país?
Sergio, En algún lado tienen que estar esos 200 millones. Los cobraron, los cobró la fundación, los cobró el fideicomiso con la firma de EVE, está en el expediente. A ver, la pregunta es concreta, no sé, ¿se los quedó EVE? ¿Se los quedó quién? A ver, te explico. Mientras yo estuve en la fundación todos los años presentó sus balances con absoluta regularidad. Memoria, balance, informes, auditorías. Desde que yo me fui hasta ahora, no pude conseguir ni que interviniera en la fundación, ni que la fundación presentara un solo balance. Por la protección del gobierno anterior. Años que no presenta un balance. Te hago una pregunta concreta. Por la protección del gobierno anterior, seguramente dirás que no se podía hacer nada contra la fundación. Te hago una pregunta concreta. Según tu forma de ver las cosas, la conoces a Eve de Bonafini, estuviste ahí. Para vos, ¿Eve robó o no robó? A ver, Eve no se enriqueció ella. No es que tiene bolsos de plata guardados en algún lugar. Lo que a Eve la fueron cooptando fundamentalmente con adulación. ¿La usaron para robar? Una historia de lucha. La madre venían de una historia de lucha, de mucho, digamos, muy dura, donde no tenían nunca acceso al poder, muy poco acceso a los medios de comunicación. Y a ella se fascinó con que la recibiera Néstor, la recibiera Cristina, Sergio, discúlpame, Nancy, López. Te hago un... Déjenme terminar. Una pequeña interrupción. Déjame concretar y termino rápido. Dale. Termino rápido esto. Entonces, no es que se enriqueció, sino que se financiaron y le financiaban infinidad de programas delirantes, desde la Universidad de las Madres hasta el Centro Cultural de la ESMA, hasta contratar a la hija, ayudarla a comprar la casa a la hija, y a un montón de familiares y ex militantes, compañeros de sus hijos y amigos de militancia, qué sé yo, desde los 70 que regresaban al país. Entonces se formó todo un espacio de parásito, un espacio parasitario alrededor, que era insostenible. Te tomo esto que decís y te pregunto. Una mujer como Eve de Bonafini, que ha demostrado tener huevos para enfrentar una dictadura militar que asesinaba y mataba, se deja endulzar como si fuera una carmelita descalza por Cristina, Néstor y los que le iban a endulzar el oído y le daban el dinero para sus proyectos. Eso es lo que no entiendo. Sí. De hecho, pecó de inocente. La promesa de López era... A ver, es una mujer que por más que va al frente y tiene muchos huevos y que tienen una lucha que es nada, qué sé yo, no hay palabras para describirla, es un ser humano. Es un ser humano que a veces vos la escuchabas decir algún disparate, esas famosas declaraciones de Eve, viste que todo el mundo las escucha y se asombra, pero vos lo que te olvidás es que ella decía un disparate, pero la cosa más atroz, y entonces la llamaba Cristina o Parrilli, y le decía, Cristina, decía, Eve, querida, gracias por lo que estás haciendo, sos la única que nos defendés, vos sos las que... La felicitaba. Le doraban la píldora. Y a ella Sergio, yo lo que te iba a preguntar es puntualmente, a ver, además de Eve, la que está involucrada es la hija. Quiero saber qué función cumplía dentro de la fundación la hija de Eve y por qué dicen que está preocupada ahora, ¿no es cierto? Tiene miedo de que hable López. Sí, ¿qué función cumplía y cómo se desempeñaba? El tema es que fue apoderada durante el momento en que le sacan todos los contratos a la fundación y se los dan a las empresas amigas de López. Es decir, cuando me logran correr, digamos, queda mi hermano creo que un mes, y yo le digo, sos un boludo, te van a usar y te van a sacar porque el objetivo es quedarse con eso, y la ponen a Alejandra y ahí es donde se hace el traspaso de todos los contratos de la fundación a estas empresas privadas. Pero entonces la Alejandra, mayoría de las jurisdicciones, en algunos lugares no. Alejandra es testigo de todas estas operaciones, digamos. Y después la termina echando Eve, y después Eve la termina echando Alejandra, varios meses después. Y se pelean. ¿Qué sé yo? Ya no estaba. ¿Y por qué se pelean ahí? ¿Y qué sé yo? No sé, yo ya no estaba. Pero Sergio, se pelean y la entonces, echan. siguiendo el razonamiento que vos nos contabas sobre cuál era el recorrido de la corrupción en ese contexto, Alejandra sería quien le daría el retorno a López. No creo, porque ya no había, ya no daba para que pedirle un retorno a la fundación. En lo que sí seguramente participó fue en el desmantelamiento de toda la estructura de obras de la fundación y en la expulsión y en echar más de 6.500 familias a la calle y en permitir que todos esos contratos pasaran a manos de empresas privadas recomendadas por José López. Sergio, en eso seguramente participó. Ahora, ¿que de ahí sacó plata? No creo. Al contrario, es muy probable que hayan tenido que poner plata durante mucho tiempo para tratar de sostener la estructura. ¿Ustedes se acuerdan que decían
Y las declaraciones públicas de Cristina, de Guido, de López, era que todo iba a continuar. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, no continuó nada, era como yo decía. Sergio, no continuó igualmente, nada, hicieron mierda todo y se robaron todo. En el medio de todo esto vos le diste una de cal y una de arena a Eve, porque dijiste, ella no se enriqueció, pero demostraste, y de hecho lo decís, que le compró la casa a la hija, lo cual es claramente corrupción. Con lo cual, tu vocación por el parricidio evidentemente sigue, porque estás matando a la que fue tu madre. Estás diciendo que ella fue corrupta. Dejá de joder. Me parece que eso que estás diciendo está fuera de lugar. Me da esa impresión. Es decir, me parece que no tiene sentido. Y hay un tema que es importante. A ver, es muy fácil atacarme a mí. ¿Sabes por qué? Porque a mí no me defiende ningún político, porque yo vivo de mi trabajo, cobro un sueldo, me levanto todos los días temprano a la mañana, porque voy y doy la cara de frente, y porque no tengo miedo de que los jueces federales refloten una causa. Te quería preguntar no me voy a eso, callar, Sergio. Si me ¿No tenés miedo que te maten? Si me detienen. ¿No tenés miedo que te maten con todas las denuncias? Y anoche estaba parado en una esquina, perdida en Rosario, me habían citado para una entrevista y dije, che, tengo que hacer una cama y apareceré suicidado. A ver, yo no me voy a callar nunca. Los que creen que me van a poder callar procesándome, pero entonces digo, no me descalifiquen como persona, contestemos lo que en tal caso debatamos sobre ideas, sobre pero temas. Pero por eso te pregunto, digo, estás haciendo denuncias muy contundentes y contando toda la trama de la corrupción y lo viviste. Por eso te preguntaba si no tenías miedo que te pase algo. Hace 5 años que vengo haciéndolas. Sí, es verdad. Es verdad. Acá, espero que no. Sí. Espero que no. Acá Mercedes te quiere preguntar. Sí, desde hace mucho tenía la duda sobre cómo es que los Joclender se acercan a Eve de Bonafini, a las madres, a Sueño Compartido. ¿Qué fue la motivación? ¿Ganar dinero con la empresa constructora? ¿Hacer un trabajo ciertamente solidario con algún otro fin un poco más generoso? ¿Ambos? ¿Cuál fue realmente la motivación y cómo se llega a Eve de Bonafini y a las madres? Porque en ese momento todos nos vimos sorprendidos por esta sociedad. No, a ver, Eve de Bonafini se acerca a mí cuando yo estaba en la cárcel, hace muchísimos años ya, no sé cuántos años, y comienza a visitarme cuando yo todavía estaba detenido. Cuando yo salgo de estar detenido, cuando cumplo la condena, salgo en libertad y tenía ofertas de trabajo tenía 4 designaciones docentes en la Universidad de Buenos Aires. Tenía ofertas de trabajo de por lo menos 3 ministerios. Empresas que me habían propuesto trabajar. Y decidí mandar todo eso a la mierda e irme a trabajar con las Madres de Plaza de Mayo, que en ese momento tenían un departamentito, no podían juntar la plata ni siquiera para pagar la luz. Y comienzo a trabajar con mi estudio jurídico, instalo un estudio jurídico muy grande, y a su vez comienzo a realizar trabajos de informática. Yo manejaba en aquella época mucho en computación y programación, y a trabajar con las Madres de Plaza de Mayo. Y comienzo a trabajar con las Madres de Plaza de Mayo y comienzo a sacar parásitos, a ordenar las cuentas, a tratar de darle una coherencia a algunos programas, ayudar a poner plata todos los meses, todos los tiempos, todo el tiempo. Comprar una duplicadora, comprar papel, hacer impresiones propias, montar una pequeña imprenta. ¿Cómo llega el apoyo del gobierno de Cristina y de Néstor a ustedes? ¿Cómo es que se empieza a tramar una relación tan estrecha? Mira, fue así. Cuando Néstor gana las elecciones, para mí Néstor en aquella época yo pensaba que era un parásito impresentable, un monigote de Duhalde. Esa era lo que yo sentía. Eve, como cada vez que asumía un nuevo gobierno, me dice, mandale una nota a Casa de Gobierno, un pedido de audiencia. Y bueno, y Néstor se la contesta y la invita a ir y la recibe. Y se enamora Eve, se enamora de que la reciban en presidencia, de que le promete que, efectivamente muchas de las cosas con las que Néstor se comprometió en aquel momento, que era de motorizar la nulidad de las leyes de obediencia debida, punto final, los indultos y todas estas boludeces, no eran boludeces, perdón, pero digamos, todas estas cosas avanzaron y se cumplieron. Y Eve se fascinó con él. Yo en aquel momento era mucho más escéptico. Yo le decía, Eve, pero no, ¿cómo hace que las madres se casen tanto con el gobierno? Le digo, y me decía,
Me dice, y ella me dijo una frase en esa época, me acuerdo, me dice, porque el día que no cumplan con lo que dicen, o que se corran de lo que dicen, si yo grito desde adentro, mi voz se va a escuchar mucho más fuerte. Bueno, Sergio, bueno, muchos años después, sí. No, perdón, yo me quedé pensando en esto que dijiste, que tal vez haya sido un lapsus, pero dijiste todas estas boludeces de los derechos humanos que no son boludeces. Pero digo, fue un error, digamos, no es que vos pensás por supuesto, que, no son boludeces. No, pero digo, no pensás que detrás de una fachada que se marketinizó algo, esto es lo que pareció entender, sí. que se usó, Sí, que muchos sí, alrededor de esto usaron el marketing. Por ejemplo, el propio matrimonio Kirchner, ¿no? Digamos, podría verse... Totalmente. ¿Vos pensás que fue así, que el matrimonio Kirchner utilizó a la madre? Que utilizó, a ver, lo que vos dijiste, boludeces de los derechos humanos, o que utilizó a él. A ver, espera. No solo a las madres, sino que cooptaron de alguna manera con financiamiento, con invitaciones, recursos, nombramientos, cargos, qué sé yo, prácticamente a casi todos los organismos de derechos humanos del país. Detrás había también, ojo, hubo una política también coherente en materia de derechos humanos legislativa. Si no, a ver, yo me acuerdo cuando estuve, un día que Ollarvide me detiene, estoy en Comodoro Pi, paso por una celda abajo ahí en Comodoro Pi y lo veo sentados a los militares de la Junta, que todavía están presos en Marcos Paz, ¿sí? Es decir, no se hubiese llegado a eso, y eso hay que reconocérselo a Néstor. Sergio, vos hablaste recién, vos dijiste recién, perdón que te interrumpa de vuelta, pero me quedé pensando en otra cosa. Vos hablaste de corrupción en Debido, en Zanini, en la propia Cristina, y dijiste que se utilizó a Eve de Bonafini, que por supuesto quedó... Todo lo que vos dejaste armado se lo robaron, dijiste recién. Es decir, se lo robó un grupo muy chiquito alrededor de Eve. ¿Vos creés que la Argentina está preparada para que Eve de Bonafini presa, digamos, con los mismos argumentos con que fue presa? No, olvídate. Nunca va a ir presa Eve de Bonafini. Por eso digo que esta causa se empantana. A ver, con Eve ahora la citan en indagatoria. Eve puede llegar a decir... puede llegar a romper la cédula y decir que se vayan a la mierda, a mí no me viene a buscar nadie, yo no voy a ir, y ¿quién va a mandar a la fuerza pública a llevarla de los pelos? Nadie. Bueno, o puede aparecer mañana y aparecer, en vez de ser la Eve que grita, que habla, qué sé yo, una pobre viejita que está enferma en silla de ruedas ¿Por qué te burlas? Que no puede declarar. Porque es así, porque es lo que nos ha pasado. Mira, logramos citarlas, ¿sí? Logramos citarlas como testigo, para que declare, y entregaran los libros de actas de la fundación, y apareció diciendo que no, que estaba enferma, que no podía, que todo, qué sé yo. Y al día siguiente en la plaza, gritando, puteando, que era la plaza de la Resistencia y que había que oponerse, no sé, en Sergio, época, y vos que conociste tan bien la vida interna, y a Eve también, porque ella te llevaba a la casa, digamos, te brindó mucho cariño, y vos también a ella, obviamente. ¿Qué había detrás de la trama de lo que tanto se habla entre Estela de Carlotto y Eve de Bonafini? ¿Vos crees que encarnaban dos modelos diferentes, que había celos personales de parte de Eve? ¿Cómo era esa relación? Completamente distinto, y nunca no se podían ni ver. No, eran el agua y el aceite. Pero de todas maneras... ¿Pero había preferencia del gobierno por una u otra? ¿Eso generaba la tensión o era una diferencia ideológica? No, en realidad en el gobierno yo creo que la apoyaban a Estela con todo el proyecto, con todos sus proyectos y demás, pero también la apoyaban a Eve, y también apoyaban a algún grupo de detenidos, desaparecidos, y también apoyaban a... Es decir, creo que le sobraban recursos como para apoyar a todos e irlos cooptando. Lo que pasa es que detrás de esta lógica de generar recursos para hacer política, digamos... después de Néstor el final fue y durante Néstor no sé si no hubiésemos terminado igual o peor tal vez, ¿no? Que lo que nos tocó. Sergio, no sé, son temas para pensarlo, para discutirlo.
Es muy interesante, otra vez te digo, todo el sistema que vos describís y me imagino que te enteraste de todo ese sistema estando ahí porque también tenías que tratar con esta gente a la que ahora vos estás denunciando mediáticamente, con Debido, con López, los fondos venían de ahí, las contrataciones eran directas, se manejaban a través de los gobiernos también provinciales y municipales, toda la construcción de las obras de Sueños Compartidos. ¿Por qué no te fuiste antes si viste toda esta mugre? Porque hasta último momento defendía el proyecto y lo sigo defendiendo, y porque no había no había el menor atisbo de corrupción, ni permití que nadie tocara un centavo. ¿Y dónde aprendiste que todo nos lo que correspondía aprendiste de la corrupción? mientras yo estuve ahí. A ver, mientras yo estuve ahí. Claro, Después que pero me fui, ¿de dónde sacaste la información sobre cómo era el circuito de la coima? Si no te lo habían ofrecido a vos, si vos no la tenías que pagar, ¿quién te lo contó? ¿De dónde lo sacaste? Porque me la pasaba caminando por los pasillos del Ministerio de Planificación Federal y de Economía, llevando los expedientes para resolver. A ver, yo tenía mi trabajo, mis actividades. Me llamaban y decían, Sergio está... No, mientras estuvo Néstor, nadie se hubiese animado a pedirme un peso de coima a mí. Pero en los pasillos vos escuchabas. Cuando Néstor muere, sabían que, es decir, que conmigo no iban a transar, entonces lo que piden son las obras. Todos los contratos de obra que pasen a empresas privadas. Y yo me pongo, digamos, y en peleas durísimas. Es decir, yo llego a un momento determinado, casi agarrarme a las piñas 2 veces con López, eran discusiones a los gritos en el ministerio. López la llamaba a Cristina, Cristina la llamaba a Eve me cagaba pedo a mí. Era un círculo vicioso. Hasta que dije, renuncio. Hablando de López, vos describiste muy bien la personalidad o lo que para vos es la personalidad de Eve. ¿Cómo es la personalidad de López? ¿Era como se dice un señor adicto, un señor que puede tener alucinaciones? No, a ver, a mí me sorprendió eso. Hoy justo estaba con Maite acá escuchando o viendo por la computadora el escándalo el escandalete que hizo. Yo no tenía información, pero de que López fuese un adicto. Ni que estuviese desequilibrado. Era un hombre absolutamente prepotente. Fue la cara visible del mayor poder en la Argentina frente a todos los sindicatos y todas las empresas. Todos los grandes grupos económicos le rendían pleitesía a López. Los sindicatos, los sindicalistas y los grupos económicos, para López era Dios. Y paralelamente venía por ahí el intendente o el gobernador de una provincia desesperado porque necesitaban hacer obras de saneamiento por una inundación o por una crisis, y López los miraba como si fueran basura porque no pertenecían al proyecto kirchnerista. Sergio, decime... una persona bastante desagradable en su trato cotidiano. Conmigo no jodía porque yo no... Claro. Decime, ¿cuánto... Sergio, por las dudas. te tenía miedo. Sergio, decime una cosa, ¿cuánta gente puede estar nerviosa ahora? Digamos, justamente vos hablás de los empresarios y obviamente hay muchos de la Cámara Argentina de la Construcción que lo conocían a López y lo conocían desde las dos veredas, ¿no? Y la otra cosa es cuántos López surgieron después que muere Néstor Kirchner. ¿Quiénes son los otros López? Vos sabés que yo, a ver, seguramente los de electroingeniería deben estar aterrados. Ajá. Pero a mí no me preocupan tanto estos que son muy coyunturales, que surgieron con el kirchnerismo. Acá lo que deben estar también asustados son muchos sectores, muchos grupos económicos y muchas grandes empresas que sobreviven a lo largo de distintos gobiernos. Acá hay grupos económicos que han sobrevivido a la dictadura, al menemismo, sí, a todos los gobiernos, al kirchnerismo y seguramente van a sobrevivir al macrismo, ¿sí? Que es la patria contratista. Yo me acuerdo que nosotros en los oradores de la Fundación habíamos impuesto que algunos dirán que está mal, pero yo lo impuse, que era la afiliación sindical obligatoria y elecciones secretas y obligatorias todos los años con delegados. Vos pensás que llegamos a tener casi el 30% del padrón de UOCRA Capital, solo de UOCRA Capital, y éramos UOCRA Chaco, UOCRA Santiago del Estero y UOCRA Zona Norte, Provincia de Buenos Aires, por la cantidad de trabajadores. Pero yo quería que la fundación la aceptaran en la Cámara de la Construcción, porque yo decía que era muy sería fantástico si nosotros podíamos meter realmente una pata ahí en la Cámara
Y bueno, el principal opositor que tuve ahí fueron López y Devido, precisamente. Sí. Y Weber, ¿no? Sergio, yo te quiero preguntar, ¿vos hiciste algún cálculo estimado? Bueno, vos decías que los 9 millones de dólares que le encontraron a López habrán sido un vuelto o nada, o caja chica para él. Digo, ¿hiciste un cálculo de cuánto dinero se puede haber robado de la fundación? ¿De qué? De la fundación, digo. ¿De la fundación? Sí. Mirá, como mínimo hay cerca de 260 millones de pesos que se cobraron, mucho después que yo me fui, que se lo quedó ese fideicomiso. Un patrimonio entre máquinas, equipamiento, imprenta, fábrica de paneles, qué sé yo, que todo eso desapareció, no quedó nada. Estaba, pues yo lo dejé todo impecable y funcionando. No quedó nada, no hay nada. Ni la universidad quedó, que después la tuvieron que rescatar ahí, no sé para qué, con esa ley que sacaron. ¿Y qué valor aproximado tendría todo eso? No sé, pero todo lo que se construyó, la fábrica de paneles, terrenos, propiedades, imprenta, editorial, no sé, cientos de computadoras, escritorio, mobiliario, todo eso desapareció, no hay nada. Nada, Joclender, en las últimas horas hemos escuchado muchas voces, ¿no? De gente decepcionada, indignada, mucha gente cercana al gobierno que se muestra sorprendida por esto que hemos visto todos en las cámaras con respecto a López. Pero también hubo algunos otros que tratan de hacerlo quedar como un corrupto aislado, como él que se cortó solo y se robó solo unos millones de dólares. ¿Será fácil demostrar que él era un eslabón de una asociación ilícita? Sí, absolutamente. Porque en principio ningún expediente podía concluir solo con la firma de López. Todos inexorablemente necesitaban la firma de Devido. Porque Planificación Federal no disponía ningún pago. Los pagos se disparan desde el Ministerio de Economía, para lo cual el expediente con la firma del ministro tiene que salir y necesita la firma del otro ministro para activar el pago. O sea que ahí está comprometido Vudú, los que le precedieron y los que le sucedieron. Y por otro, en las obras más grandes, Planificación Federal no se manejaba con presupuesto propio, sino con reasignaciones de partidas del presupuesto nacional que llevaban la firma de Néstor o Cristina y el jefe de gabinete en sus respectivos momentos. Capitanich. Por ejemplo, el presupuesto nacional decía, vamos a destinar tanto para educación, tanto para salud, tanto para esto. Bueno, pero ese presupuesto era lo que el Congreso aprobaba, pero después estaban las facultades extraordinarias que tiene el Ejecutivo, por la emergencia económica, no sé por qué, que ellos podían mover las partidas internamente. De la misma manera que podían mover el dinero, que Devido podía mover el dinero dentro del ministerio entre distintas partidas. Y entre ellas está la partida 50. Es decir, ¿por qué fue López al convento? ¿Por qué? ¿Por qué fue López al convento? ¿Por qué? ¿Porque era amigo del obispo? No, negro, porque el día que revisen la partida 50, esa era la partida de la que se sacaban recursos para remodelaciones de capillas, de campanarios, de iglesias, para estudios de impacto ambiental. O sea, el convento era cómplice. Restauración en este de la basílica. Y bueno, hay que ver cuánto se gastó ahí también, ¿no? Porque a todo lo que nos sorprende es cómo tiraban los bolsos, cómo enterraban el dinero así alegremente en un convento con 4 personas, 3 personas, con 3 viejitas. Él tenía una relación muy particular con el sector de la iglesia que representaba el obispo de Luján. Digamos, bueno, no lo digo yo. Una relación que no la tenía por ejemplo, con Bergoglio, que por supuesto era jesuita. Claro. Estaba en las antípodas. No se olviden también que muchas universidades se utilizaban para el pago de sobresueldos. Como muchos funcionarios y fundamentalmente jueces figuran como docentes en chiquicientos mil cursos en universidades. ¿Sí? Bueno, habría que también analizarlo. Sergio, te agradezco mucho por tu tiempo, por la nota y por prestarte las preguntas. Gracias por estar ahí. Gracias a ustedes. Gracias, Maite, también desde Rosario en vivo con Sergio Joclender.